Hola, ahí estoy. Sí, Sí. estoy. Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día martes 26 de marzo. Hoy estoy, mira, les había dicho el día lunes que íbamos a hablar del caso en Morcilla, porque les voy a ser súper sincera, estuve un poco desconectada por temas familiares y necesitaba a alguien que me pudiera decir por dónde iba esta cuestión, porque es como una caja de Pandora que explotó nivel Dios con esquirlas para todos lados. Así que, ¿quién mejor que Juan Ignacio Piquer, ex asesor del Congreso, analista político y que le encanta este chuchoqueo? Así que me imagino que tienes todo ahí anotadito, Juan, ¿y cómo estáis? Bien, ¿y tú, Aquí querida estamos. Rocío? Qué Vamos, bueno. muéstrame el mapa. ¿Qué está pasando? Bueno, tenemos nuevo director de la PDI, asumido el día lunes. Salieron. Ya, cuéntame, por Yo, favor, ¿de qué será todo esto? yo creo que hay Chile tiene cierta tendencia autoflagelante siempre para procesar estas cosas. Entonces, como que hay una... soy de la idea de que salir a decir, son todos corruptos, son malos, como que no... Sí, ok, pero la condena no te lleva mucho a ninguna parte, la condena inmediata. Uno tiene, o sea, creo que hay cierta utilidad en analizar las cosas con cierto cuidado, para que después no me digan que avalo la corrupción ni nada así. Eh, O no sea, sé, veámoslo objetivamente, ¿cachai? O sea, es más fríamente y no es que son, frialdad. no que se vayan Sí, todos a exacto. la punta del cerro, sino que a ver, ¿qué es lo que Es pasó aquí? frialdad, no tibieza, por Ok, decirlo. ya. Prefiero ser frío que tibio. Pero entonces lo primero que diría es que hay que tener cuidado con hacer lecturas sistémicas. Y creo que hay que tener clara como la figura biográfica de Hermosilla. Eh, y que Hermosilla, como hacedor de redes del mundo, es concerta desde los 90 y abogado. eh, se preocupó de tener una red muy variada de gente y es una persona que llega a muchos lados. Entonces, como que pensar que hay una gran red coordinada de gente de la elite porque Hermosilla tiene chat con todos ellos, no se sostiene. Que Hermosilla tenga chat con mucha gente demuestra como la capacidad de Hermosilla de hablar directo con mucha gente. Pero eso no significa que todos estén verticalmente coordinados, ¿no? Em, y ahí una segunda lectura que yo creo que hay que hacer de Hermosilla es analizar. Yo he escuchado el audio con el que partió todo, que ahí no tenemos claro quién mandó el audio en primer lugar a Zipper, que es uno de los errores de Hermosilla que no sabemos cómo pasó. Uno es que este caso se haya abierto en primer lugar, si nunca se debería Eso haber es con la filtrado el audio de esa abogada, ¿no? conversación. La abogada, Lobos, Sí, creo con que la era. abogada Villalobos y Bauer. Y Villalobos. Bauer era el cliente. Ya. Y bueno, entonces tú escuchas esa conversación y yo escucho a un gallo con una capacidad impresionante de torcer verdades, por decirlo, manipular, como hacerle creer cosas al otro. Y si uno se fija bien en detalle, como que hay muchas cosas que Hermosilla deja en el aire como para que el otro rellene. Y también me pasó lo mismo viendo los chats con el PDI, como jugaba mucho en lo que dice Hermosilla y con sutilezas, como que no es yo veo, no es una cuestión así eh, tan bruta, por decirlo. Es bien elaborada su forma de relacionarse. Entonces a mí me pasa que viendo que a alguien con esa capacidad intelectual y como que de entender bien lo que está haciendo, me parece muy poco creíble, por ejemplo, que en verdad lo que nos estamos enterando sea hoy, le sacaron el celular y nos estamos enterando de todas estas cosas. Obviamente estas son las cosas que, si nos estamos enterando de todo esto, una vez que ya se destapó todo, yo creo que el único error de Hermosilla en todo esto fue el que cometió que llevó en que alguien filtrara el audio. Pero todo lo que ha pasado después y que ahora se sepan todas estas cosas es porque Hermosilla quiere que se sepan. Eh, ¿Y por qué Hermosilla quiere que se sepa todo esto? Porque él está mandando el mensaje de yo no caigo solo. Claro, Eh, eh, se y, van ese, todos me- y conmigo. O que sea, si está, voy a caer, y que no, es capaz, nos y rompemos si uno, todo. y es Mm. inteligente eso, porque yo veo el WhatsApp, y el WhatsApp con el PDI es brillante porque él no cometió ningún delito. Todo lo que le dicen en ese WhatsApp son cosas que
y los Ya, pero a errores de ver, decir ¿qué cosas cosa que les son dice? delitos Porque, las comete el PDI. Nada, le dice como, hola, ¿cómo estás? Ella llama para felicitarte. No sé, cosas así, y el PDI él como que se le ve cierta ansiedad en la forma en que responde, que es como, sí, no, no sé, eh, muchas gracias, como coordinemos para esta cosa, y no sé, como el siento que el que da paso en falso en todas esas conversaciones es el PDI, él queda mal, y cediendo cosas como información, porque al final Hermosilla puede, él es un ciudadano que le puede preguntar lo que quiera, y si tiene el WhatsApp de la PDI, no hay ningún problema en que un PDI hable con un ciudadano. Aunque y todos sabemos que, que Hermosillo es una persona poderosa, pero uno puede decir ya, eso, no hay delito en eso. Em, pero se da a y, entender entonces como que les debiera muchos favores, ahí como que tienen Sí, se va a un... entender, pero a la vez son delitos muy difíciles de probar y que yo creo que Hermosilla no deja mucho rastro de nada, de ningún delito. Y por eso no lo han Y yo creo condenado que, todavía, decís tú, o sea no, que, o sea, no, la porque ha están haciendo la sido... investigación, sí, aunque hubiera muchos delitos, igual se demoran en Ya, hacer pero, los casos, ya, pero el pero yo PDI, creo a que ver, no van a poder formalizar, o sea, que no van a poder, yo creo que no van a poder probar ningún delito en Hermosilla. ya, es que ese es el Eh, tema, Juani, porque finalmente uno dice ya, el caso Audios, como se conoció inicialmente con Leonardo Villalobos, eso se conoció el año pasado, ¿cachai? No es como que salió sí, recién. sí, sí. Sin embargo, el que cayó fue el PDI, cayó rapidito, o sea, se supo que él tenía involucramiento y inmediatamente cayó. Es Entonces, y aún así el que otro no eso está... se filtró. Yo no sé quién filtró lo del PDI, porque no, eso no fue un comunicado oficial de fiscalía. Ahí tienen un problema en fiscalía de que se les filtran las investigaciones, que siempre lo han tenido. Y de lo que pero sí han dicho, y algo que me parece lógico, y es que Hermosilla les pasó así muchísima, muchísima, muchísima información. Entonces es lento de procesar todo eso. O sea, hay demasiada información en la Es como, cuestión. es como cuando, me acuerdo cuando llegó Eh, el gobernador a la fiscalía y les llevó todas las cajas de cosas, información así no clasificada, no nada, llevan un montón de cosas. Entonces, que es como entregó muchísima información y tienes que empezar a buscar entre medio de toda esa información qué es lo que te sirve y lo que no. Está como escondido, las perlas están escondidas entre medio de toda la información, ¿no? sí, exacto. Pero a la vez yo no creo que haya la intención de marear a la fiscalía, también o sea, yo creo que en Mozilla efectivamente es muy difícil pillarle delitos porque no es una persona que haya dejado registro de los delitos, ¿sabes? Y por eso el audio es tan raro, el audio que parte todo esto. Ujú. Esto Yo es asumo noviembre del yo 23. asumo que Hermosilla no sabía que se lo estaban sacando. No creo que él haya dejado registro de una conversación así, no creo que sea su estilo. Bueno, eso se Y hay sabe que fue muchas ella la dudas. que grabó, porque que María Sí, no, Leonardo Villalobos fue la fue la que Leonardo grabó. Villalobos y la pregunta es quién filtró. Y o sea, no sé, el error de Mosilla quizás fue confiar en la Leonarda, o por qué razón se peleó con ella o no, pero en todo caso, en general, yo diría que hay que tener cuidado con asumir que cualquier persona que hable con Hermosilla cometió un delito, porque mucha gente, Sí. porque Hermosilla se dedicaba a hablarle a todo el mundo, entonces, no sé, pues yo vi, sí ver que lo respeto mucho en algunas cosas, pero a veces también saca notas tontas, salió como con los chats con Dorothy Pérez, con la Contralora. Eh, Ah, yo estaba viendo las conversaciones, el abogado revelan su influencia en el nombramiento de ministro de Justicia, Poder Sí, Judicial, lo que Jean-Pierre Mar. en los poderes judiciales era conocido, y esa es una cuestión que denunció públicamente Hernán Larraín en su minuto, como que es conocido que Hermosilla sea lobby por distintos abogados. Pero de nuevo, ahí no hay delito. Y lo que hay que hacer es reformar el sistema de nombramiento de jueces, pero eso no es un delito. Y en Está ese bien en sentido, la como línea que gris que dices tú, no, o sea, tú puedes no ir a hay hablar por alguien sí, más, pero los que toman las decisiones al final no, y son tampoco es otros. un delito pagarle a alguien para que o sea, si un juez de la corte le pagó a Hermosilla para que como lobista, para que lo promoviera en el gobierno, eso tampoco es un delito. Puede ser feo, pero dada la forma, pero no es, pero en el nombramiento de jueces los propone el Poder Judicial y los nombra el ministro de Justicia y la forma en la que cada ministro se promueve no está regulada. Em, Mm. Igual es feo, no lo deberían hacer, sí, por eso digo que no quiero que me acusen después que no, si no hay corrupción son todos blancas palomas. No, no, si está bien que la crítica sea política, pero hay que tener claro que no son crímenes. O sea,
Tenemos que No, hacer no son ciertas cosas reformas, penales, como ¿cachai? dices tú. Tú decís, hay Hay que que hacer la reformar el reforma donde nombramiento de está. jueces, porque Mm. pues, esos son los espacios que usaba Hermosilla para influir, porque hay espacios para influir en el nombramiento de jueces. Y Hermosilla es un buen articulador político. O sea, yo lo escucho y eso es una clase maestra de operación política. Así como, es muy hábil en cómo decir las cosas sin decirlas y en dejar que sea el interlocutor el que diga las cosas como más feas o más ilegales. Ahí está. Yo creo que, bueno, pero yo creo que efectivamente pericia en su WhatsApp y ha hablado con medio mundo. Ah, la Contralora, no me acuerdo bien, creo que, no sé si Dorothy era el Pérez, celular de Villalobos donde está este chat, ¿ya? pero se intentó armar que habían hablado con Dorothy Pérez y en los WhatsApp eran como, hola, ¿cómo estás? Y oye, gracias por habernos recibido, no sé, o por haber hablado, quedamos en contacto y que la respuesta de Dorothy Pérez fue como dedito para arriba y que después, como que un mes después, le mandó como, oye, eso, pucha, qué pesada, y que la Dorothy no le respondió. Entonces, como, se filtra que la Contralora está hablando con esta gente, pero tú veis la conversación y lo que está, y es como, sí, estaban hablando y la Contralora lo ignoró completamente. Entonces, eso no es decir que el nombramiento de la Contralora es corrupto, porque esta gente se intentó meter y no lo logró, es súper injusto. Es injusto con ella y es injusto con la institucionalidad chilena también. O sea, yo creo, por ejemplo, que probablemente que no porque Hermosilla haya tratado de corromper a la CMF lo haya logrado. Probablemente tenía alguien que le filtraba información de la CMF porque al final Hermosilla parece ser que lograba tener a gente que le filtraba cosas de todos lados, de la PDI, de Ese es el mayor tema, internos de la CMF. que todos le Eso no entregan significa que haya una información, red po. coordinada de corrupción. ¿Cachai? No hay que tener cuidado yo no Mm. creo que Hermosilla sea el tipo de persona que uno pueda pensar como una especie de jefe de la mafia. Él no tiene trabajadores. Hermosilla trabaja para él y trabaja solo. Y Tenía lo su que él propia tiene red. es una red gigante de contactos de él y que él operaba solo. O sea, yo no sé, no sé, parece que tenía una relación como laboral con Bernardo Villalobos, pero ella también era abogada en su propia ley y era socia, ¿no? Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado con decirle que se destapa la red no sé, de corrupción como si fuera una especie de crimen organizado, en el que hay como una cábala, así como un montón de gente que se junta a coordinar estas cosas, cuando no es Hermosilla, claramente el poder de Hermosilla, y yo creo que él trataba de que sus redes no se juntaran entre ellas. El poder de Hermosilla radica en que él es el conector y de gente que no tiene relación entre sí. Mm. Y cuando uno logra construir relaciones transversales que efectivamente juntas a gente de distintos mundos, son mucho poder. Y eso puede ser un poder bueno, o sea, como que hay gente que es hábil en eso y no se trata de llevar la pelota para la casa, sino que usa eso para influir legítimamente. Y Hermosilla, claramente. Y yo conocía a Hermosilla antes y yo pensaba que Hermosilla era ese tipo de gente. Me parecía que era un abogado que era bueno en los casos que tomaba, ¿cachai? Y mucha gente le tenía mala, pero porque el loco se sabía mover, tenía buenas redes de poder y sabía moverla. Y me decepcionó mucho como ver una persona que igual yo admiraba, ojalá admiraba, pero que le tenía respeto, no sé, y para mí como uno no pasa la línea del delito. Y el nivel de cosas que se está destapando, que claramente por lo menos intentaba hacer, para mí de eso no hay duda, para mí supera como lo éticamente correcto, A ver, y yéndote a lo pero súper que concreto, Juani, ¿qué es lo que para ti en este caso supera lo éticamente correcto? ¿Dónde haces esa no, no, diferencia si eres que yo creo que pasaste? es un error yo jamás habría intentado, o sea, ya, se sabía que esto de que se metía en los nombramientos de jueces, yo lo encontraba feo, yo no lo habría hecho y por eso tampoco es como que lo admirara demasiado. Pero no es ilegal. Meterte en los nombramientos de la PDI ya tampoco es tan ilegal directamente, pero uno no, pero es un delito, si es un delito tener una organización para filtrar información. Ok, Y porque al final es esto, lo que pasa en el caso con Convenios inicialmente, los audios iniciales, es que se filtra que estaban teniendo información específica, privilegiada, podríamos decir, y además tenían que pagarle a ciertos informantes también por esa información. Eso era como el principio sí, por ya, donde y se el tema destapó. es si es que hay plata cuando llega. Y el problema que yo creo que van a tener en fiscalía es que si Hermosilla estaba actuando como abogado de Piñera,
si la boleta por este tipo de cosas, por ejemplo, si efectivamente le pasaron la carpeta ¿De con Dominga? investigaciones de Piñera, no sé si ¿Ya? domingo o lo que sea, pero Piñera le estaba pagando personalmente como abogado, mm, es un tema de ellos, ¿ya? De cómo arman el caso. No es que Hermosilla ya estaba trabajando con sueldo del Estado, a pesar de que tenía casos, boletas por otras cosas, pero las boletas con las que se le pagaba a Hermosilla eran por otras cosas. Si como abogado de Piñera, Piñera le pagaba aparte, y hay un registro contable de eso, No tienen cómo esa pega la agarrarlo. hace título personal. Y si lo que me da a mí la sensación es que a Hermosilla le daban esta información sin cambio, sin una transferencia monetaria. Como la de la Era, PDI, respecto a las claro, filtraciones de... era un pago de vuelta por haberle conseguido el cargo. Claro, y eso estamos Y no hablando, una por transacción ejemplo, monetaria. de Vitacura, ¿no? Con el fiscal Torreal, o sea, No, ahí en yo el creo caso que de Torrealba. derechamente debe haber plata metida. No, en el caso, ¿Tú crees pero que ahí yo sí no le creo. pagaron? Es que en el caso, es que no, no, es verdad que no, es verdad que no. Depende Ok. de quién. Yo creo que hay algunos lugares donde tiene que haber pagado por la información filtrada y hay otros que no. Yo no creo, yo por el de la PDI me suena que no, porque ahí es distinto sobornar a un funcionario de servicio de impuestos internos que sobornar A la Policía de a alguien Investigaciones. del proceso penal. Sí, sí. Es mucho más grave sobornar a alguien en un proceso penal. Y para las partes también. Pero ahí cuando se habla de soborno se hablaría solamente de dinero detrás, Sí, sí, sí. Y si no es porque, tráfico de influencia, y el tráfico de ok. influencia siempre es difícil de probar. Es muy difícil de probar la intencionalidad. Entonces yo creo que, o sea, yo creo que el que tiene más riesgo es el PDI. Son los que filtraron la información. Ujú. Y el abogado, los abogados, si piden cosas y se las dan, no es culpa de ellos. No lo hace ilegal por su parte. Si es que no hay una contraprestación evidente. Y lo que van a tratar de probar en fiscalía es que hubo una contraprestación que era que Hermosilla lo nombró, le consiguió el cargo. Pero Claro. ¿cachai? Que el problema es que decir que a Muñoz es PDI por Hermosilla es algo que ningún juez te va a conceder eso. Es Que, evidente desde un punto de vista analítico, como cómo lo claro, para vemos nosotros que personas estamos normales, haciendo... pero Ya. cuando un juez, si vas a condenar a alguien a la cárcel, tiene que ser las pruebas tienen que ser sin lugar a dudas. Y el que nombró PDI al PDI es el presidente, no es Hermosilla. Y Hermosilla en su defensa decir, pero si yo no nombré a nadie. Y es verdad, él no nombra a nadie. Y en ese sentido, la gente con más riesgo es la gente ¿Qué que filtró? efectivamente actuaba por recomendación de Hermosilla, que Hermosilla mismo. Y Mm. Piñera se murió. Entonces, como que y, y lo bueno es que uno de los Ahí. actores no, Piñera se murió, entonces yo creo que o sea, yo creo que efectivamente es muy grave que hayan filtrado casos para las acusaciones de Piñera, pero ya no existe el sujeto penal del caso, entonces la fiscalía tiene el problema que no tiene a quién acusar, porque no puede acusar a Hermosilla, No, pero porque era su ahí... abogado. Entonces, bueno, y el Salió otro con... problema y lo otro bueno, yo creo, de todo esto es que, pensando en las consecuencias políticas para el gobierno de Piñera, es que una de las personas más importantes que tenía que haber aguantado esta cuestión es el ministro de Justicia. Y que el ministro de Justicia Piñera haya sido crítico de Hermosilla y tratado de ir en su contra, es algo súper bueno políticamente, y que para mí, y creo que se Ahí habla estamos mucho hablando de de como Hernán de Larraín padre, Bernal ¿no? Larraín Fernández, sí, sí. Mm. Me parece que hay que ser justos en el sentido de que nos gusta destacar mucho como todos los casos de corrupción mala, y en este mismo caso, Audios, creo que se habló, no se ha destacado tanto que hay una persona que estaba diciendo esto y no era como un funcionario, es un Pero, expresidente de la U y ex senador, ¿en qué era viste ministro de tú a Justicia. Hernán Larraín diciendo esto? ¿En qué? Lo dijo abiertamente, dijo que había, ¿Cuándo? lo dijo como ministro, lo dijo como en la convención constitucional que era experto. Ahora también le salió una entrevista, pero nadie lo pesca mucho y aparte Hernán como que es muy caballero para hablar. Pero Hernán se quejó formalmente con Piñera, esto se supo en ¿Pero prensa, qué de, se de la quejó de que influencia de estaba Hermosilla haciendo? en los Ah, de la influencia. nombramientos. Ya. Sí, De que sí, no, estaba la influencia influyendo demasiado. de que, ojo, y abogó por un cambio de la forma de nombramiento de jueces para evitar la influencia de operadores políticos en el proceso, como ministro de Justicia, y después insistió mucho con esto, y de toda la propuesta de reforma al Poder Judicial de la Convención Experta fue articulada por él, porque él encuentra que no puede seguir, es inviable que el ministro de Justicia
designe tanto y que se preste mucho para este tipo de cosas. O sea, Ok, bueno, entiendo. O ese sea, es el era problema. mucho la Ahora, presión que le estaba metiendo Hermosilla, entonces yo sé, al sí, menos. sí. Yo creo que yo creo que hay que tener cuidado uno, con pensar que esto es una cuestión demasiado, una organización, por decirlo. Esto es Hermosilla solo. Y siempre ha sido Hermosilla solo, su forma de operar. Y él tiene socios individuales en el fondo, pero creo que hay que tener mucho cuidado con pensar de que la gente que conecta a Hermosilla no tiene una relación entre ellas. Mm, Eh, que entonces que cuando uno habla de mafia como que suena, a mí me suena exagerado, ¿ok? Y de red de corrupción. Esta es la red de Hermosilla. La red de corrupción suena como que es algo que tú sacáis a Hermosilla y la cuestión sigue. no sé, ¿ah? Y no sigue. Aquí Sí, sacáis a sí, Hermosilla y claro. toda esta gente la conectaba a Hermosilla y le filtraban información a Hermosilla y nadie ha podido demostrar, y yo no creo que Bueno, hayan, porque la gente como Hermosilla no trabaja con nadie, porque para él todo el mundo es un riesgo. Y quién se cagó a Hermosilla? Una de las pocas socias que tenía. y ahí Y en por ese eso, y caso, Hermosilla no es tonto, o sea, si esto se supo, esto se supo por casualidad, porque por no sé por qué, Villalobos decidió que le convenía destaparlo. Y ahí Hermosilla cometió un error de cálculo. Pero en general esta gente no trabaja con nadie, o sea, no. Porque él está en la sombra, no es un negocio otra cosa. No necesita, no necesita soldados. Él esto no es como las mafias que mueven mercadería. Esto es un tipo de corrupción mucho más blanda. Eh, no sé, y hay que, un, y un- hay un documental en Netflix que habla de uno de los capos de la mafia, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y efectivamente el que más habla y que termina por hacerlo caer fue uno de sus cercanos al lado. Entonces, yo entiendo lo que tú señalas de que esto es que a lo mejor ellos no están conectados entre ellos, pero cuando hay una persona que tiene tanto poder, finalmente como que se repite. O sea, sacaste a uno de los Ujú. que estaba muy cerca y desconectaste la red. El otro caso que se me hace similar de repente es con Ponce Lerú. ¿Tú ves algún grado similar de cosas similares? Porque a lo mejor ahí no había corrupción, porque en ese minuto las facturas ideológicamente falsas o boletas ideológicamente falsas eran como se, se estilaba financiar la política y eso se cambió Yo, después. yo creo que SQM es distinto porque ahí no es una red de tráfico de influencia, ahí SQM es una industria anclada a la tierra, por decirlo. Y sí Ponce Lerú siempre ha tenido más infraestructura, más operadores, una relación monetaria con los partidos, es muy directo. Y ahí el problema o sea, la cuestión no era delito porque no era tanta plata y era para financiar campañas. Entonces, y nunca se pudo, y es muy difícil demostrar intencionalidad y demostrar que la influencia directa de SQM en una ley no se puede. Entonces, por eso era muy difícil que en el fondo ese caso avanzara para algo más que no fuera financiamiento ilegal de campaña. Ese era el delito, financiamiento ilegal de campaña. Pero no puedes probar corrupción porque no había una contraprestación. Y por eso Eh, tú crees que los mandaron a clases de ética y nada más, porque ahí se suma el en caso el Penta caso también. Penta, ¿Mm? sí, sí, sí. Sí, no había mucho más a lo que condenar tampoco. Se les pagó en todo lo que era evasión, pagaron como 3 veces más lo que habían evadido de impuestos y listo, pero no puedes probar si no hay contraprestación, no puedes probar corrupción. Y yo creo que no había contraprestación, que efectivamente lo que hay se compra la influencia política y eso es difícil de medirlo. Y por eso Orpi sí fue condenado, porque sí habían transferencias directas y Y sí mails había de contraprestación, o sea contraprestaciones que conocidos, efectivamente de que había influían tenido en un cómo se intercambio hacían de las leyes. comunicación Mm. de escríbelo así y lo escribí así. Eh, con Longueira Monte tú nunca fue condenado porque no hay contraprestación. No lo Eh, pudieron probar, que no es lo no, es mismo que que yo no creo que haya. no había, si, no había una transferencia por esa cuestión. Es más de largo plazo la influencia. Y después de salir de sus cargos, a Longueira lo contratan como empleado de esa empresa, ya, pero no es contraprestación directa tampoco. El punto es que uno puede decir, eso es básicamente una contraprestación, pero eso no es suficiente para condenar a alguien penalmente. Para condenar a alguien penalmente tú necesitas que sea sin lugar a dudas.
la condena penal no es, O sea, que se no es, encuentren no es cualquier como, cosa. que encuentren el Eh, WhatsApp o el libro del Principito, decís tú. es que por eso las cosas no se arreglan ex ante. Si tú no querías, o sea, es difícil cuando, no sé, por ejemplo, a uno le dan ganas de decir, ¿cómo puede pasar esto con el director de la PDI? Pero ¿qué harías distinto si el nombramiento del director de la PDI es de las 5 o 7 mayores antigüedades, lo hace el presidente, lo manda al Senado, lo elige el presidente, lo manda al Senado, como que Hermosilla se te metió ahí nomás, pero no hay nada que reformar ahí. Es- Así se nombra el director de la PDI, y no hay mucho más que hacer. Y si de Hermosilla se te metió, bueno, pero es por no hay que tener cuidado con la sobre intentos de Ahora, en el caso Penta era distinto, porque en el caso Penta efectivamente hay un problema en el financiamiento de campaña, y se cambió la ley de financiamiento de campaña, y con eso se limita ese tipo de influencia. Es que el tema Eso es lo que hay está, que hacer, pero pensar que vaya a meter a la gente a la cárcel por hacer cosas que no eran ilegales, no va a pasar. Y aquí yo creo que tampoco va a pasar, si Hermosilla dudo que se le puedan probar delitos. Y si le logran probar delitos, bueno, está bien, po. Eh, bueno, pero vamos yo, a seguir pero en viendo el qué es lo fondo, que pasa. el- y no creo que en todo lo de la PDI, ¿cachai? El delito lo comete el PDI. Yo no sé si van a poder condenar mucho a Hermosilla por recepción. No sé si existe el delito de recepción de información ilegal. Creo que sí. Em, pero en todo caso, como que me da la sensación de que Muñoz dice en WhatsApp como que le va a pasar la información, pero no se la manda por WhatsApp. Entonces yo no sé si van a probar. Yo creo que Hermosilla va a decir que nunca recibió esa información y que no van a poder demostrar que alguna vez la tuvo. Bueno, vamos a Eh, ver cómo sigue, Juani. no, no, vamos a ver, Lamentablemente, vamos a ver. Pero sí, y, lo último que diría es que, no, nada, o sea, que hay que tener cuidado con que con- Hermosilla siempre va a tratar de todos los chats de Hermosilla que se filtren, van a dejarlo bien a él y mal a los interlocutores. Porque por algo él está dejando que se sepan. Y lo que nosotros nos enteramos es lo que Hermosilla quiere que nos enteremos. Eh, no nos vamos a enterar de cosas que Hermosilla no quiera que nos enteramos, ni de las que no haya quedado registro, o muy pocas. Entonces hay que tener cuidado con seguir su guión. Y yo vamos tengo a la ver sensación que de que, se de nivela. que, de, de que todo lo de la PDI es algo como que Hermosilla sí, que está dejando caer a eso, y eso es una señal al resto, a otra gente. eh, no sé, creo que hay que tener cuidado con. No hay que seguir los guiones de lo formalizado. Eh, Ya, Juani. y nada, eso, Llegamos al eso. final del Bueno, programa del día de hoy. Te agradezco porque nos hayas dejado ver qué es lo que está pasando aquí, que miremos la información con precaución y sabiendo la inteligencia que tiene finalmente Hermosilla también, que de acuerdo a lo que tú me dices, sabemos solo que lo que él quiere que se sepa. Así que vamos a estar atentos y seguiremos conversando y agradecer a todos ustedes que se sumaron también, dejarlos, por supuesto, invitados a otro capítulo del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.